¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos de regreso para hacer el post de este fin de semana, del primer fin de semana de Fórmula 1 en este año 2023, de lo que fue el Gran Premio de Bahrein durante todo el día viernes, sábado y domingo con la carrera. No vamos a perder más el tiempo y arrancamos con lo que sucedió el día viernes con las prácticas, con un Checo Pérez que arrancó muy bien liderando las prácticas número 1 con este tiempo de 1.32.758, liderando por encima de su compañero de equipo, del bicampeón Max Verstappen y también de Fernando Alonso. La sorpresa de, obviamente, lo que había sido la pretemporada y también de lo que estaba haciendo las primeras prácticas de esta temporada. Más atrás estuvieron Lando Norris, Charles Leclerc que marcó el tiempo igual que Max Verstappen con el mismo neumático. Estamos hablando del neumático medio. Pasamos a lo que fueron horas más tarde, más cercanos al mediodía de Argentina, donde cambiaría quién lideraría las prácticas y en este caso sería Fernando Alonso, bajando considerablemente el tiempo que había hecho el checo horas antes, bajó al 1.30.907. El asturiano que estuvo por encima del neerlandés Max Verstappen. Verstappen quedó a un poco más de una décima y también Checo Pérez que estuvo 2 milésimas por detrás de su compañero de equipo. Esos fueron los tres mejores tiempos del día viernes. Pasamos al día sábado, donde Sergio Pérez parecía que se iba a llevar la práctica número 3, pero nuevamente Fernando Alonso puso las condiciones y con un muy buen tiempo metía presión para lo que iba a ser la quali horas más tarde. Si bien el tiempo volvía a ser un poco más elevado de lo que había sido en la práctica número 2 del día viernes, volvió a liderar el asturiano, en este caso por encima de Max Verstappen, que en una de las últimas vueltas pudo superar a su compañero. Alonso y Verstappen hicieron vuelta sobre el final de la sesión, de la hora de sesión, y Checo no pudo mejorar, iba liderando esta sesión hasta el final, pero finalmente el asturiano y el neerlandés lo terminaron superando. Alonso con el primero, Verstappen con el segundo y Checo Pérez nuevamente con el tercero, en lo que iba a ser la previa de la clasificación, cuando horas más tarde, a partir de las 12 del mediodía en hora de Argentina, se iba a definir quién largaría desde la pole, la primer pole de la temporada, más que importante allí en Bahrein, como se ha dado en las últimas carreras. Si bien el año pasado Verstappen no se había llevado la pole, se la había llevado Leclerc, pero terminó ganando Charles Leclerc por el tema de fiabilidad de Red Bull. En esta ocasión pasaría algo parecido. En esta ocasión, Max Verstappen pondría las condiciones, un mano a mano con Fernando Alonso en la Q1, luego mostraría un poco más cómo es el potencial, tanto Mercedes como Ferrari, para asustar un poco a sus competidores, pero finalmente ingresaron a la Q3 los autos que estaban para ingresar y algunas sorpresas como fue el Haas de Nico Hülkenberg. Como decíamos, la pole se la terminó llevando el bicampeón del mundo Max Verstappen con un muy buen tiempo por encima de Leclerc, por encima del Checo Pérez. Los dos pilotos de Red Bull fueron los únicos que bajaron del 1.30. Max hizo 1.29.708 y el checo se quedó a 138 milésimas de su compañero, una décima y poco más. Leclerc un poquito más arriba, pero tercero. Se ubicaría en la segunda fila para lo que sería el día domingo. A su lado estaría Carlos Sainz, que quedó un poco bastante más lejos, casi 4 décimas, casi a 5 décimas del tiempo que hizo Verstappen. Y Alonso se terminó derrumbando en lo que fue la Q3, estuvo lejos del tiempo de Max, casi 6 décimas y media del asturiano, pero bueno, una quinta posición por delante de los dos Mercedes y de algún que otro auto que podía llegar a sorprender, también era bueno para ver lo que podía llegar a ser en esta largada del día domingo. La parrilla quedaría de esta manera, con Verstappen desde la pole, a su lado el Checo Pérez, luego los dos Ferrari, Fernando Alonso compartiendo la tercera fila con George Russell, un Lewis Hamilton que ocuparía la cuarta junto con Lance Stroll. Sorpresivamente, Lewis Hamilton no tuvo ritmo para esta clasificación del día sábado, y la quinta fila se ubicarían Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, la gran sorpresa de este día sábado. Pasamos a hablar de lo que fue la carrera este día domingo. Hace instantes terminó el Gran Premio, el primer Gran Premio de la temporada allí en el Reino de Bahrein, donde comenzaba con más que chispas en el comienzo de la carrera, donde Verstappen comenzó muy bien pisado, le sacó una diferencia bastante considerable tanto a Leclerc
como al Checo Pérez, pero el mexicano arrancó un poco dormido, le costó el acelerar en la arrancada y Leclerc le ganó la pisada, le terminó ganando antes de la curva número 1 la posición, se puso número 2 y terminó tirando muy afuera de la pista a Carlos Sainz, que el madrileño se terminó quejando. Finalmente no lo penalizaron al mexicano, pero le hicieron una especie de encierro entre los dos Ferrari. Finalmente Checo, al no querer chocar con Leclerc, terminó tirando hacia afuera, hacia el lado de los boxes a Carlos Sainz. No pasó a mayores, pero podría haber sucedido. En las curvas siguientes, donde sí hubo un incidente y entre compañeros, fue entre Fernando Alonso y Lance Stroll. Alonso, que había perdido algo de pisada con los de adelante, pero que venía bien, seguía quinto, pero Lance Stroll se quiso mandar por adentro en una curva, le terminó tocando uno de los neumáticos a su compañero, al asturiano Fernando Alonso, y esto le ocasionó perder 2 puestos a Fernando Alonso, que pasaría, bueno, que los 2 Mercedes lo terminarían pasando al español, y esto le iba a costar a Fernando realizar algunos adelantamientos más que tal vez, si no los tenía que realizar, podría haber terminado un poco más adelante. Con el correr del tiempo iban a comenzar las paradas alrededor de la vuelta número 10, para los que obviamente habían arrancado con neumáticos blandos, todos, menos Kevin Magnussen, que arrancó con el neumático duro, y de la vuelta número 10 a la vuelta número 17 pararían todos los del neumático blando. El último en hacerlo fue el Checo Pérez, que estaba testeando un poco cuánto aguantaría este neumático suave, para ver qué podían hacer de estrategia diferente a los demás equipos que tenían por detrás. Los primeros en parar fueron los Mercedes junto con los Ferrari, porque el rendimiento no les daba mucho, pero a diferencia de todos los autos de la parte de arriba, Leclerc era el único que tenía un neumático suave, nuevo, para utilizar durante toda la carrera. Verstappen, con el correr de las vueltas, si bien hubo vueltas que por parar en boxes no estuvo primero, que en ese momento la lideró el Checo Pérez, rápidamente recuperó el liderato, le sacó 10 segundos al Checo Pérez y también a Leclerc, que en ese momento había una linda disputa entre el mexicano y el monegasco por esa segunda plaza. Recordemos, todavía no había, hasta la parada en los boxes, no había recuperado la posición el Checo Pérez de lo que había sido la pérdida en la largada. Pero el Checo, a muy buena potencia, recortando segundos considerablemente, en poco menos de 6 vueltas le sacó esa diferencia que tenía el monegasco de alrededor de 4 segundos, y lo terminó pasando en una recta de muy buena manera el mexicano, para imponer las condiciones y para que Red Bull cierre prácticamente en la mitad de carrera lo que iba a ser un 1-2. Obviamente, si no había falla de fiabilidad, como pasó el año pasado a 10 vueltas del final terminaron abandonando los 2 Red Bull y se quedaron sin el pan y sin la torta, sin la victoria, sin el segundo puesto, y esto es obviamente lo que no quería nadie en el equipo austríaco. Pero lo interesante se iba a poner en la parte de más atrás, para ver quién podía ingresar en el podio, y ahí es cuando vendrían las malas noticias para el equipo italiano, porque Charles Leclerc estaba bastante cómodo en el tercer lugar, con Carlos Sainz escoltándolo. Si bien escoltándolo a 10 segundos por detrás, lo escoltaba y le hacía una defensa de lo que venía haciendo atrás Fernando Alonso y Lewis Hamilton, pero la fiabilidad de Ferrari nuevamente le puso los clavos en la rueda a el equipo de Maranello. En este caso fue a Charles Leclerc, que en una de las curvas, ingresando al sector número 3, se le terminó apagando por completo el motor, no pudo seguir y fue uno de los 3 abandonos que tuvo esta carrera. Al principio de la carrera, Oscar Piastri había abandonado y luego al final Esteban Ocon fue el tercer abandono. Esto dejaría en muy malas condiciones a Ferrari, que si bien Carlos Sainz estaba tercero, tenía unos neumáticos en condiciones bastante desgastadas, y venían un Fernando Alonso y Lewis Hamilton pinzándole los talones. Alonso tuvo que hacer el paso de Hamilton, que le costó unas cuantas vueltas para hacerlo, pero lo hizo de muy buena manera. Si bien tuvieron algún casi choque, porque Fernando pudo pegar el volantazo y evitó tener un daño mayor, le costó algunas vueltas pasarlo a una de las rivalidades de los últimos 20 años más picantes en la Fórmula 1, como es esta de Alonso y Lewis Hamilton. Y luego, cuando le tocó a Alonso pasar a Carlos Sainz, a su compatriota, lo que puede llegar a ser el maestro y el alumno, finalmente el asturiano puso las condiciones, lo pasó al madrileño para quedarse con este tercer puesto. Muy buena carrera de Fernando Alonso, que tuvo que venir de atrás,
tuvo que recuperar los puestos que había perdido por el choque con Stroll y pudo recuperar y fue hacia adelante. En las vueltas finales parecía que Lewis Hamilton también le iba a ganar la posición a Carlos Sainz, finalmente no pudo, no le daba el rendimiento en los neumáticos y se quedó en ese quinto lugar. Y otra de las cosas interesantes fue la gran recuperación que tuvo Valtteri Bottas, al igual que Pierre Gasly, que ambos se pudieron meter en los puntos. Pierre Gasly largaba último y se pudo meter en el noveno puesto. Gran carrera de Pierre Gasly, que no había tenido un buen fin de semana en el comienzo, tanto viernes como sábado, pero en la carrera la estrategia para Alpine salió de muy buena manera. Lo mismo para el piloto finlandés, que le dio sus primeros puntos a Alfa Romeo. De esta manera, Max Verstappen se quedó con la primera carrera de este año 2023, muy buena victoria de principio a fin, no tuvo problemas para llevársela aquí en Bahrein y no tuvo ni problemas ni ninguno que se le meta en la disputa por ganar la victoria, porque la diferencia la hizo desde el principio, sacó los 10 segundos en las primeras vueltas y nadie le pudo recortar por la diferencia que tiene este Red Bull, que vuela al igual como volaba el Checo Pérez, pero el Checo Pérez 10 segundos atrás de Max Verstappen, que es el bicampeón y está sacando cada vez más diferencia. Como decíamos, el podio lo completó el Checo Pérez con una muy buena carrera, hizo un muy buen fin de semana, las prácticas las lideró prácticamente por encima de su compañero de equipo, pero a la hora de poner las cosas, los porotos en la mesa, el bicampeón del mundo mostró para qué está hecho y que quiere ser el tricampeón por tercer año consecutivo, llevarse el campeonato. Y tercero, después del año 2021, allí en Qatar, Fernando Alonso se vuelve a subir a un podio. Gran carrera y demuestra que el Aston Martin no era bla bla bla, que no decían cosas por decir, así como decían el plan con Alpine. Bueno, el plan con Alpine terminó siendo un fracaso, fueron más cautos con Aston Martin y Fernando Alonso en la primera carrera de la temporada se metió en el podio, ganándole a Sainz, ganándole a Hamilton y ganándole a George Russell. Una muy buena carrera del asturiano, que por séptima vez en su carrera completa un podio en la primera carrera de la temporada. Increíble el gran récord que tiene el asturiano, que a los 41 años se volvió a subir a un podio. Cuarto terminó Carlos Sainz, que terminó salvando los puntos para Ferrari. Quinto, Lewis Hamilton, que no pudo alcanzar a el piloto madrileño. Sexto terminó Lance Stroll, que recordamos, como hablamos en el día jueves en la previa de lo que iba a ser el fin de semana, Stroll hace 15 días había sufrido un accidente en sus dos muñecas, terminó haciendo las prácticas y el entrenamiento en malas condiciones y hoy se bancó las 57 vueltas de carrera. Un gran rendimiento del piloto canadiense, que se pudo meter en el sexto puesto, ganarle a George Russell, un piloto que el año pasado había ganado una carrera, y este auto de Aston Martin es cosa seria. Veremos para qué está, si es para ganar una carrera o no durante la temporada. Séptimo terminó George Russell, que no pudo más después de quedar por detrás de Lance Stroll. Octavo terminó Valtteri Bottas, una buena carrera del finlandés que le dio estos primeros 4 puntos a Alfa Romeo. Noveno, Pierre Gasly, como decíamos, 11 puestos, fue el que más adelantó en esta carrera y terminó en el último puesto de los puntos Alex Albon, que vuelve a ser la consistencia de un equipo que está para menos, pero Alex Albon lo magnifica y le da puntos a la escudería británica. De esta manera vamos a repasar cómo quedó el campeonato. Obviamente con Max Verstappen como líder con 25 unidades, Checo Pérez 18 segundo tras haber ganado este segundo puesto, Fernando Alonso tercero con 15, Sainz con 12, Hamilton con 10, Stroll con 8, Russell con 6, Bottas con 4, Gasly con 2 y Albon con 1. La vuelta rápida se la terminó llevando Wang Yusu, pero por no haber quedado entre los puntos, esa vuelta no se sumó a la clasificación y de esta manera quedó el campeonato de pilotos. El campeonato de constructores termina con Red Bull obviamente por encima de todos, con el 1-2, 43 puntos para la marca austriaca. Aston Martin dando la sorpresa, siendo el segundo después de la primera carrera con 23, sumando los 15 puntos de Alonso y los 8 de Lance Stroll. Mercedes tercero con 16, Ferrari con 12, Alfa Romeo sumó los 4 de Valtteri Bottas, luego obviamente los 2 de Alpine con Pierre Gasly, y cerrando el último puntito fue de Williams con Alex Albon. 3 equipos no pudieron sumar y 2 pueden llegar a ser una decepción bastante grande, a diferencia de lo que fue la temporada pasada. McLaren, que
terminó Lando Norris muy complicado durante toda la carrera y Oscar Piastri abandonó en las primeras vueltas. Por otro lado, AlphaTauri, que el año pasado prometía mucho con Yuki Tsunoda y Pierre Gasly, y en esta ocasión los dos pilotos se quedaron un poco lejos de meterse en los puntos, y Haas, que arrancaba Hülkenberg en el 10º puesto y Magnussen en el 19º, pero invirtieron posiciones, no pudieron meterse ninguno de los dos en los puntos y quedaron bastante lejos de los puntos. Veremos si en la próxima carrera en Jeddah el rendimiento del auto estadounidense le da para meterse en los puntos. De esta manera, amigos, cerramos lo que fue este primer fin de semana de Fórmula 1 en este año 2023. Tendremos un fin de semana de descanso y el próximo 19, del 17 al 19 de marzo, será el Gran Premio de Arabia Saudita, allí en el circuito de Jeddah, en el Callejero. Estará la segunda fecha de esta temporada 2023. Nos estaremos reencontrando dentro de 2 jueves para hacer una nueva previa. No olviden de darle like, suscribirse y compartir este video para sus amigos amantes de la Fórmula 1. También seguirnos en Instagram, Vuelta Rápida _, que allí subimos toda la información y los resultados al instante. Nos reencontramos dentro de 2 jueves para mucho más Vuelta Rápida.